Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos del 13 al 16. Evangelio de San Marcos, capítulo 10 y versículos del 13 al 16. Todos de pie, por favor. ¿No pudiste conseguirla? No había. Dice la palabra, ¿lo tenemos? ¿Cuál es? Marcos 10, Marcos capítulo 10, 13. versículos del 13 al 16. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y le presentaba niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque nos reúnes aquí. Es una bendición grande, Señor, que nuestra iglesia esté abierta. Muchas iglesias no están abiertas, ya cerraron. Pero es una bendición grande, Señor, que tú nos reúnas aquí. Gracias por esos testimonios, Señor, que tocan nuestra vida, que tocan nuestro corazón. Y que sabemos, Señor, que tú estás atento a nosotros, Señor. Tú tienes tu tiempo, tú tienes el día, Señor, señalado en que vas a hacer algo especial para poder compartirlo. El compartir un testimonio fortalece nuestra fe. Gracias, mi Dios, porque yo también tengo mis hijos y me preocupo por ellos y sufro. Y con estos testimonios, Señor, sé que me estás escuchando y sabes mi sufrimiento y sabes mi padecer y me comprendes y me entiendes. Y yo te doy gracias, Padre, porque me das la oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre Santo. Te pido por cada persona que está aquí, Señor. Los que no hablaron, no es que no necesiten nada, necesitan mucho porque están aquí. Porque venimos aquí porque te necesitamos, Padre mío. Necesitamos de tu bondad y de tu misericordia. Por cada persona que está aquí, Señor, te glorifiques grandemente en esa necesidad, en esa petición, Señor. ¿Por qué? Porque para ti no hay nada imposible, mi Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios, y le presentaba niños para que los tocase. ¿Sí? Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea que los apóstoles, los discípulos, no les gustaba que el papá de familia trajera a su niño. Mira, nomás ya trajo a ese muchachillo guerroso. Y los niños en esa área son discriminados. Los niños en esa área son discriminados. Y más cuando están sanitos, que corren por un lado y corren para el otro. Y como que yo creo que los apóstoles andaban ya cansados. Ya nomás, ya trajo esa, deseamos, mira nomás que chusma trajeron. Y desesperan, ¿verdad? Los niños desesperan. Pero es lo normal de los niños. Es lo normal. Un niño va a ser tumbadero de cosas, ¿verdad? Tienes algo en la mesa, hazlo para acá, porque ahorita que pases a la carrera lo va a aventar por allá. Es que está sano el niño. Pero hay gente que no les gusta. Hay gente que los regaña, los maltrata. Yo no digo que no se disciplinen los niños, pero una cosa es disciplinarlos y otra cosa es maltratarlos, ¿verdad?
Y decía el hermano Díaz, dice, y lo más malo, que los disciplinan cuando el papá o la mamá están enojados. O sea que como que su coraje ahí lo descargan, ¿verdad? En la criatura que no se puede defender. Es bueno sí reprenderlos, disciplinarlos, pero no cuando estés con ira, porque ya ha habido accidentes que los han matado. ¿Sí? Yo me acuerdo leí en una parte, eso no lo miré en la tele, sino que llevaba la mamá, llevaba al niño a la escuela y el niño no se quería estar sentado, el niño se le paraba y la mamá, ¡pum!, le dio el manotazo a la criatura, por allá lo aventó, ¿verdad? Le pegó, pero cuando llegó a la escuela el niño estaba muerto, lo mató. ¿Sí? O sea que suele suceder. Por eso hay que agarrar nuestro tiempo, no hay que salir enojados, ¿eh? Y más cuando llevamos criaturas, porque ellos son inquietos. ¿Sí? Los niños son algo especial. Tenemos que mirarlos como algo especial, porque Dios ama a los niños. En primer lugar, un padre, una madre de familia que no le hace caso a sus niños, Dios le va a tomar en cuenta eso. A Dios le vamos a dar cuenta de nuestros hijos, cómo los tratamos, ¿verdad? Porque son algo especial. Él decía, y no se lo impidáis. El Señor los estaba regañando, porque sí los regañó a ellos. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Es como una advertencia. Es como una advertencia. ¿Sí? O sea, ellos regañaron a los niños, pero el Señor los regañó a ellos. ¿Sí? Dice, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ustedes serán muy apóstoles, muy predicadores de la palabra, muy ganadores de alma, pero de los niños es el reino de Dios. Amén. Porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Como padres, nos preocupamos por llevar a nuestros hijos a una buena escuela cuando hay dinero, ¿verdad? Todo cuesta. Los llevamos a que practiquen un deporte también cuando hay dinero, porque todo cuesta. Nos preocupamos porque nuestros hijos sean los mejores. ¿Y quién quiere tener un hijo que no sea un triunfador? Por eso cuando los hijos se desvían, se van por un camino que no es, las lágrimas abundan en los padres. ¿Por qué? Porque no queremos, no toleramos tener hijos perdidos. Y el diablo está siempre atento, que es lo que va a hacer para hacerte la vida imposible, y es atacar por el lado de tus hijos. Verdaderamente tenemos que reconocer que esos padres o esas madres de familia que trajeron a sus hijos a Jesús para que los tocase, nos dan una lección de cómo padres debemos, como padres de familia, tenemos que imitar. Un padre de familia que trae a sus hijos a la iglesia cuando son pequeñitos, se va a ahorrar muchos problemas el día de mañana. Muchos problemas el día de mañana. Por eso a veces decimos, si hubiéramos traído a nuestros hijos para recibir el toque de amor del Señor por medio de su palabra, con toda seguridad no tendríamos que traer tanto adultos con vidas destruidas. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará. No tendríamos que traer adultos con vidas destruidas por los vicios. Si trajéramos a nuestros niños al Señor, con toda seguridad serían menos los hombres y mujeres con sus matrimonios destruidos. Y todo está en que la base es el Señor. En la sociedad en la cual nuestro Señor Jesús vivió, los niños tenían un estatus muy bajo, eran como otras personas marginadas en la sociedad, así como los leprosos.
Siempre los niños han sufrido esa marginación, esa discriminación. Aquí en Estados Unidos, cuando anda uno buscando casa, lo primero que te dicen, no se admiten niños. No quieren a niños. Y es algo inconsciente. ¿Por qué? Pues tú andas buscando un hogar para que tus hijos estén bien. Uno como adulto, y más cuando uno está solo, uno en cualquier rincón ahí se tira uno, de aquí soy. Pero un niño no. Un niño es algo especial. ¿Sí? Y más cuando es un niño enfermo, que tiene que tener cuidados especiales. Y luego las personas que van a rentar la casa te dicen, pero no se admiten niños. Es una ingratitud esa. Y muchas veces uno dice, sí, no hay niños. No. Los niños van a entrar, pero y siempre escondiéndolos del dueño. Porque si le ven 2, 3 niños, te va a decir que te salgas. Es una ingratitud esa, ¿verdad? Pero todo lo van a pagar con Dios, porque Dios ama a los niños. Dios ama a los niños. En la sociedad, en esta sociedad en la cual el Señor Jesús vivió, los niños así estaban, bien marginados. Nosotros podemos ver eso exactamente reflejado en la actitud de los discípulos hacia los niños. También los discípulos no querían a los niños. Dice la palabra de Dios que ellos reprendían a los que los traían. O sea que aparte que regañaban al niño, todavía reprendían al adulto. Pero el Señor no les permitió eso. No les permitió eso. Aquí en esta iglesia, es una iglesia que se ha centrado mucho en los niños. Los autobuses, cuando andaban operando los autobuses, venían llenos de niños. Llenos de niños. Yo una vez llegué a la iglesia porque a mis hijos se los trajeron ellos. Mi hijo el más grande andaba ahí con un amiguito y que me invitan a la iglesia y que van mis amiguitos. Y se vinieron los amiguitos y yo ni sabía, pues ¿a dónde se los llevan? Y yo dije, bueno, pero qué bueno que se los llevan, así me dejan en paz, ¿eh? Y después que también a las niñas se las quieren llevar, qué bueno. Y un día me entró como algo de temor. Y si un día no regresan, yo por dejarlos ir, no me voy a seguir al autobús a ver a dónde paran. Porque yo ni sabía dónde estaba la iglesia. ¿Y saben qué? Dios quería hacer algo conmigo. Dios quería que estuviera predicándoles su palabra. Y de esa manera me trajo, ¿verdad? Amén. Por medio de mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Yo quería porque mis hijos, también a sus hijos, hicieran lo mismo con ellos. Que también sean eso. Y esto, yo tengo fe en Dios que sí. Porque el diablo no puede ser más poderoso que Dios. La Biblia dice que el que empieza la buena obra la termina. Y en nosotros ha hecho una buena obra el Señor, gloria a Dios. Amén. Y Él la va a terminar. Él no la deja a la mitad. Amén. Ciertamente nos afligimos por los desvanes que nos hacen nuestros hijos, pero están en las manos de Dios. Amén. Están en las manos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros arde su palabra. Dentro de nosotros nos centramos en su palabra. Dentro de nosotros compartimos su palabra. Y Dios no nos va a hacer quedar mal a nosotros. ¿Sí? Porque tenemos nuestros hijos. La Biblia dice que los hijos son la herencia de Dios. ¿Sí? Es la herencia de Dios. Los hijos son la herencia de Dios. En nuestra sociedad actual, muchas personas ven con menosprecio a los niños. Para muchos de ellos, los niños son una carga, una molestia y hasta un estorbo. Y muchos niños tienen que sufrir con el dolor, con el menosprecio y el abandono de sus padres. Fíjense hasta dónde llega el diablo. Ciega el entendimiento de los adultos para que sean abandonados, porque son abandonados. Yo conocimos a una señora
cuando yo andaba buscando casa. Y era como le decía, pues yo tenía, mi hijo, el más grande, pues, no, todavía no nacía Iván. Mi esposa estaba embarazada, para ser exactos. Y allí en esa casa, la señora con la que vivimos tenía 5 niños, pero todos uno tras otro. Uno tras otro. Y tremendo, los chiquillos te sentabas y te brincaban por todos lados. Por todos lados. Y había veces que me cayó uno, le tomé un pellizco hasta por allá. Bueno, a lo que voy, hubo problemas en el matrimonio. Y la señora se fue con otro fulano y le dejó todos los niños. Yo digo, qué corazón de gente. Qué corazón de gente. Desde el más chiquito hasta el más grande los abandonó. ¿Por qué hay ese corazón? Porque lamentablemente los seres humanos así somos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que si tu madre te dejara, yo nunca me olvidaré de ti. Porque tu nombre lo llevo grabado en la palma de mis manos. Por eso Dios no te olvida, porque tu nombre está grabado en la palma de las manos de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí vamos entendiendo que este mensaje se centra en los niños, ¿verdad? Que después son adultos, que después vienen vidas, y luego la sociedad está descompuesta porque ahí empieza la maldad. Niños abandonados. Ahí empieza la maldad. ¿Sí? Y el mundo se llena de maldad. Después oímos en la televisión que niños sicarios. ¿Por qué? ¿Quién tuvo la culpa? El adulto, ¿verdad? El adulto, porque lo abandonó. Porque un niño en su inocencia es un ángel de Dios. Es un ángel de Dios. Una criatura chiquito, todo lo que le enseñas lo aprende. Y nunca cuestiona. Y los adultos no somos así, ¿verdad? Por eso es un deber de cada uno de nosotros, cuando tenemos niños a nuestra responsabilidad, crearlos lo mejor que se pueda, inculcándoles la palabra de Dios. ¿Sí? Porque un niño ya a los 13, 14, 15 años que no lleva raíces de Dios, ya es un peligro. Y va creciendo y un peligro. Dice el Salmo 127, 3, dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El Señor aquí reclama que esos hijos son herencia de Dios. Y esa herencia, un día el Señor te va a pedir cuenta de esa herencia. Hay muchas actitudes en el pensamiento de un adulto. Ay, pues era un embarazo no deseado. ¿Sí? Fue un accidente. Ese no era nuestro pensamiento, tener una criatura. Fue un accidente y fue no deseado. Y el no deseado está no deseado por mucho tiempo, hasta que llega también la maldad en él. ¿Sí? Y después, ¿quién para eso? Y de todo eso, Dios nos va a tomar en cuenta. De todo eso, del embarazo no deseado, Dios nos lo va. El pecado, las consecuencias del pecado son terribles. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre hace, eso también, todo lo que el hombre siembra, eso también se segará. Sí. No son un estorbo,
no son una carga, no son una molestia, son herencia de nuestro Dios, amén. Amén, amén. Son herencia los niños de nuestro Dios. Amén, amén. Son una muestra de amor y la gracia de Dios para nuestra vida. Dios nos va a pedir cuenta de todos tus hijos, de tus hijos. Jesús no es indiferente a la forma como nosotros tratamos a los niños. Marcos 10:14 dice, todos los niños, dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Si la palabra de Dios dice que es herencia de Dios, quiere decir que Él va a pedir, ¿dónde está mi herencia que te di? Y no nos vaya a pasar lo que la Llorona. Ya les he platicado lo de la Llorona, ¿verdad? Esa leyenda como que ya se hizo mundial, porque supuestamente la Llorona es de México, pero ya hay lloronas de donde quiera. Ya sacan de Centroamérica, de Sudamérica, y es una leyenda que yo no sé por qué, no la va a ver en la Biblia, pero como que es algo de cierto. Que esta señora, por despecho de que un hombre no la quiso, mató a sus niños y en un río los tiró para que se los llevara el río, y después ella se suicidó. ¿Han oído ustedes la noticia de que a una mujer le dio posparto y mató a sus hijos y se mató a ella? Pues como que es lo de la Llorona, ¿no? Pero la leyenda dice que cuando la tuvo delante de Dios, Dios le dijo a ella, ¿dónde están tus hijos? Y no le supo decir, ve y búscalos, porque quiero ver a tus hijos. Por eso ahí dice la leyenda que esa mujer se aparece en un río y llora, buscando a sus hijos. ¿Sí? Es una leyenda que más bien nos la debemos tomar como manera de reflexión. Porque un hijo que se pierde por tu ineptitud, un hijo que se pierde por no haberle enseñado el camino de Dios, tú vas a dar cuenta de eso. Tú cumple con lo tuyo. Cuando están niños los tienes al frente y los tienes tomando. Llegan a crecer estos jóvenes, se hacen adultos, ganan por su camino, y ahí descansa porque tú hiciste lo tuyo. Descansa porque tú hiciste lo tuyo. Y lo demás está en las manos de Dios. Pero la Biblia es bien clara. Instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará. Y si no se apartará, no se va a apartar, gloria a Dios. Eso es lo que nos consuela. No se va a apartar. No se va a apartar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso no son un estorbo, no son una carga, no son una molestia, son herencia de nuestro Dios. Todos los niños y niñas tienen el derecho de ser tratados con respeto y dignidad. Tienen derecho a ser protegidos, y no solamente nuestros niños, sino todos los niños, aunque no sean nuestros hijos. Amén. No, aunque no sean nuestros hijos. Suele suceder que a veces hay matrimonios que ya en el matrimonio ya la mujer lleva un hijo ya nacido de otra relación, o al revés. O el papá lleva un hijo de otro matrimonio, y nada más por eso los niños son discriminados, porque no es hijo de nuestra sangre, porque no es esto y no es de esto, y mira, y los niños sufren. ¿Y ellos qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Nuestro Señor Jesús se indignó con la forma en que sus discípulos estaban tratando a los niños. Los niños son de Dios. Amén, amén. Yo no encuentro en la Biblia algo que diga, es que este niño no tenía
tal religión o X religión, por eso no puede entrar al cielo. El reino de Dios es de todos los niños. Amén. De todos los niños. Amén, amén. Antes nos decían que un niño, si se moría, se iba al limbo. Hace como unos 20 años que el Papa Juan Pablo II pidió perdón al mundo porque no había limbo. Y esto no es un secreto, lo dijo en la televisión. No había limbo. Entonces, ¿por qué tener cautivos en el engaño a tantísima gente y la hicieron sufrir pensando que sus criaturas estaban en el limbo? ¿Por qué no decir están en el cielo? ¿Por qué tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que ser ese engaño? ¿Sí? Si los que me están mirando por el YouTube me investiguen bien, no estoy hablando mal de ninguna religión. Hay que saber la verdad. Por eso la palabra de Dios la tenemos que escudriñar, la tenemos que leer, ¿verdad? Para que no nos engañen. Amén, amén. Ese es el reto de escudriñar la palabra de Dios para que no nos miren la cara de tontos. Amén, ¿Sí? amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús se indignó. La palabra de Dios dice que se indignó. Se enojó mucho por el trato que los apóstoles estaban dando a los niños. ¿Sí? ¿Qué significa que Jesús se indignó? Vamos a desglosar la indignación. La indignación es un sentimiento de intenso enojo, el cual es provocado por un acto que se considera injusto, ofensivo y perjudicial. Eso significa indignar. ¿Con cuántos de nosotros el Señor se sentirá indignado? ¿Con cuántos? Si tú no has tratado bien a un niño, ¿con cuántos de nosotros se sentirá indignado el Señor por el trato que le estamos dando a nuestros hijos, a los niños que viven con nosotros en nuestra casa? Solamente porque esos niños no llevan nuestra sangre, solamente por eso, porque esos niños no llevan nuestra sangre, pero su vida vale la sangre de Cristo, gloria a Dios. Amén, amén. Que también fue derramada por ellos en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro cuán importantes son los niños en su reino, en el reino de Dios, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. No podemos entrar en el reino de Dios si nosotros no nos volvemos como niños. Para poder salvarnos, nuestro majestuoso Dios se volvió como un niño. Nuestro Dios todopoderoso se volvió como un niño. Vino a este mundo como un niño para poder salvarnos. Se olvidó que era Dios y vino al mundo a nacer como un niño. Un niño indefenso que el rey Herodes persiguió para matarlo. ¿Sí? ¿Y cuántos niños no murieron en esa persecución? Muchos niños indefensos que no se podían defender. Murieron. Yo creo que fueron los primeros mártires, ¿verdad? Los niños. Fueron los primeros mártires. Los niños. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacernos como unos niños nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que dejemos nuestra soberbia. Significa que dejemos nuestra humana sabiduría. Significa que dejemos de ser autosuficientes y podamos tener la humildad y la fe sencilla de un niño. Podemos ver en todos los evangelios que nuestro Señor Jesús le llevaron a muchas personas ciegas y les devolvió la vista.
Le llevaron leprosos y los limpió. Le llevaron paralíticos y los hizo andar. Pero a quienes fueron a los únicos que Jesús tocó para bendecirlo fue a los niños. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Un niño representa perfectamente el reino de Dios. Pues la vida de los niños representa la esperanza, el futuro, el amor, el perdón, la inocencia y la fe. Es lo que representa un niño. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Jesús, el mundo los va a enseñar a su manera. El mundo los va a enseñar a su manera. Había una vecina que decía, le voy a enseñar lo bueno a mi niño porque el mundo le va a enseñar lo que ellos quieren. Porque un día no lo voy a poder tener frente a mí. Y el mundo lo va a torcer. Déjame enseñarle yo lo bueno a mi hijo ahorita que está chiquito. Porque un día el mundo les va a enseñar cosas diferentes y después va a sufrir. Y los niños son bien sinceros. Bien sinceros. Bien sinceros. Dice que en cierta ocasión había un niño llorando en una banca de un parque. Y a un policía le llamó la atención, pensó que estaba perdido, ¿verdad? Y se le acercó y le dijo, niño, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Dice, es que vivo en el infierno. ¿Dónde es tu casa? El infierno. Mi casa se llama el infierno. Y dice, a ver, ven, vamos a ver, ¿dónde está tu casa? Vamos, enséñame. Y ahí iba el policía, agarró de la mano al niño y lo llevaba. Y caminaron. Y cuando estaban cerca de la casa, ahí se ven unos gritones que decía la señora, desde que estás tú aquí, vivo en el infierno. Diciéndole al esposo, peleé. Oiga, lo ve, allí es el infierno, allí donde está saliendo esa voz que vive allí vivo. Los niños son sinceros. Decía otra niña que venía a la iglesia y bien alegre. Ella le gustaba mucho venir a la iglesia. Y un día le dijeron, mija, ¿por qué te gusta tanto venir a la iglesia? ¿Por qué? Dice, porque es el único lugar donde mis papás están contentos. Porque llegamos a la casa y es otro infierno. Mateo 18, capítulo 18, del 1 al 3 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjense nada más. No hay que despreciar a los niños. Estamos despreciando a Dios. Estamos despreciando a Dios. Los niños son aquellas pequeñas personas que alumbran nuestra vida. Créanmelo. Que nos llenan de alegría. Que nos llenan de alegría el corazón. Y que son nuestros tesoros. Nosotros, ya les he dicho, 3 niños en la casa, un grandote, uno mediano y otro chiquito. El más chiquito, ahorita que ya empezaron a la escuela por medio de las computadoras, el bien happy que se levanta y anda brinque. El otro más atufado porque no le dejan ver la tableta. Y el otro, pero el que más me llama la atención es el más chiquito. Corre bien alegre. Y nosotros los adultos nos acostamos con el problema en la noche y nos levantamos con el problema y no andamos contentos por X cosas, por las criaturas. Alumbran nuestra vida. Ellos alumbran nuestra vida, nos llenan de alegrías. Y el corazón de ellos
son nuestro tesoro. Amén, amén. Nosotros, como padres, como abuelos, tenemos la obligación de guiarlos por el camino correcto, de enseñarles a hacer lo que es bueno, correcto y verdadero. Es entendible que los niños tienen que ser disciplinados, pero es diferente a ser maltratados. Nuestros niños son el reflejo de cada uno de nosotros. Si usted es borracho, un día a su hijo le va a salir borracho. Porque va a decir, no, pues si mi papá lo hace, quiere decir que algo bueno hay ahí. Si usted es drogadicto, ahí van también los niños. Mi papá lo hace, yo creo que es bueno. Entonces, todo ese juicio viene sobre nosotros. Un día tenemos que dar la cara al Señor por nuestros hijos. Nuestros niños son el reflejo de cada uno de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar, pues ellos aprenden cada día de nosotros. ¿Sí? Usted oye que dice, ira, te enojas igual que tu mamá, ira, te enojas igual que tu papá, ira esto, ira lo otro, ira, hablas igual que tu papá, ira esto. Y el error de mucha gente adulta que ve a sus niños hablando groserías y le aplauden. Oh, ya se supo decir así. Ignorantemente, ¿verdad? No sabiendo que esa es la mecha que enciende el diablo para destruir al ser humano. Vale la pena pensar qué le estoy enseñando a mis hijos. Vale la pena pensar qué ejemplo les estoy dando a mis hijos. ¿Por qué camino los estoy llevando? Porque también ellos son el reflejo de Dios. En su inocencia, en la pureza de su corazón, es ahí donde ellos nos enseñan, los niños. Tanto nosotros los adultos que nos hemos dejado robar el niño que llevamos dentro. Es bueno. Sabemos que en una gente que no tiene, una gente humilde, nosotros que venimos de unos países pues pobres, por decirlo así, y los que nacimos en familias que no tenían los recursos para ponernos en una buena escuela, pero que sí nos enseñaron a trabajar, que sí nos enseñaron las cosas buenas, que sí nos enseñaron a respetar al vecino, al prójimo, que sí nos regañaban cuando decíamos una mala palabra, que nos reprendían. Era algo que era la instrucción de Dios, era la instrucción divina. Y muchos de nosotros tenemos anécdotas de cómo a veces nuestros padres nos disciplinaban, ¿verdad? De acuerdo a como ellos también los habían disciplinado. Pero en su momento a uno se le hacía malo, pero después, al transcurrir el tiempo y al ver que tenemos hijos, decía qué razón tenía mi madre, qué razón tenía papá en cómo nos estábamos portando. A mí mi mamá me decía, y no quiero saber que le respondiste a la vecina o algo, porque si un chiquillo malcriado se oye muy feo, muy feo. Entonces voy a reclamarle a ella, pero a ti también contigo voy a cabalar. No le gustaba que nosotros fuéramos así con una persona mayor. Y antes eso era, respetaban a sus mayores. Y traducido al tiempo de hoy, hijos que les pegan a sus padres, que no los quieren ver, que no los quieren ver, que no los aman. Y es que gran error, ¿verdad? Porque un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Le dije ayer a un señor que miré, andaba yo ganando almas y le ofrecí el tratadito a un señor y luego me dice, si está en hebreo te lo agarro, y si no, no. En hebreo, ¿para qué quieres hebreo? ¿Qué hablas hebreo? No, pero eso es lo original, el hebreo.
Yo voy a una iglesia donde es puro hebreo. Dios mío. Le dije, ¿ganas almas? Le dije, ¿ganas almas? Yo también, pues tengo que decirle algo, ¿ah? Sí, y en hebreo aquí, ¿a quién le vas a hablar en hebreo aquí, en la gente de aquí? No, es que tenemos que decirles que eso es lo correcto, es la verdad, eso es la verdad. Y dice, ¿y tú andas buscando algo? Y yo no ando buscando nada, yo ya lo encontré, aquí está en mi corazón, al que ando compartiendo, yo no ando buscando nada. Pero hay gente que se quiere dar de muy sabionda, saca cosas que son ridículas. Quedan ridículos. Son ridículas. Son ridículas. Y eso es lo que pasa cuando no hay instrucción divina, cuando no hay instrucción de Dios. Yo le dije, pues vete a ganar almas allá al Medio Oriente, pues allá sí hablan hebreo. Porque dice que ganaba almas, pero en hebreo. Sí. Allá sí, aquí no, aquí es en español. Porque me decía que Jesús no era así, que era Yeshua. Ese es Yeshua, Yamataya, quién sabe cómo me... No. Es Jesús. Jesús es el Salvador. Y pues ese es nuestro idioma. Lógico, ¿verdad? Que en otros idiomas, pues, otro nombre, Jesse, podemos decir Jesse, sí. Y otros nombres, pero para nosotros es Jesús. Es Jesús. Sí. Y esa es una de las cosas. Sí, en los adultos hay esas simplezas, porque esas son simpladas, son simplezas. ¿Sí? Nosotros tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para instruir al niño en su camino. Miren, la disciplina es bíblica, ¿sí? Dice, y el que ama a su hijo lo disciplina con la vara de la corrección. Es bíblico eso. Yo no le estoy reclamando a mi mamá que me da mis angoloteadas. No, es bíblico eso. Pero una madre ama mucho a sus hijos. Posiblemente usted tenga una anécdota de un día que sus padres le salvaron la vida a usted. Sí, que lo llevaron boqueando al hospital y ya se estaba yendo, y por la intervención de ellos llegó y hicieron lo que pudo, pidió ayuda, pidió esto, y usted se salvó. ¿Por qué? Porque es la intervención, y es el deber de los padres. Yo me acuerdo, estaba chico, no sé cuántos años, pero estaba chiquillo. Éramos yo y una hermana, y mi mamá lavaba en el río. Mi mamá le gustaba ir a lavar en el río porque no había agua. O sea, el que tenía tubería de agua, pues se podía decir que estaba ya más o menos, o que ya era medio rico. No, mi mamá se juntaba su atado, decía, tráete las garras porque vamos a ir a lavarlas allá al río. Y a mí, a mi hermanita, nos dejaba jugando en el agua, ¿verdad? Jugando en el agua y charpeándonos ahí, aventándole aguas. Y se me ocurre a mí pararme, yo ahí sentadito, de aquí no te muevas y de aquí no te muevas. Y ahí estábamos aventándonos agua así. ¿Dónde se me ocurre pararme y camino y siento que me hundo? Y el río me empieza a llevar. Y dame, que tiré un grito desesperado ahí, porque me empecé a dar vueltas ahí la corriente. Y mi mamá se ahoga, y empezó a correr por el río, y se agarraba de donde podía, y hasta que me alcanzó y me agarró de los pelos y me hizo para allá. En ese tiempo traía mucho pelo. Me alcanzó a agarrar, que si traigo lo que tengo ahorita, que no tengo pelo, me ahogo. ¿Sabe una cosa? Lo que más me impresiona, cómo mi mamá pudo correr en las piedras del río. En un lugar con piedras no puedes correr. No, y más en las piedras del río, que son bolonchas. Ella no se cayó. Ella se iba agarrando de donde podía, por agarrarme. Y después miró, sus manos estaban llenas de sangre.
Porque en las ramas que agarraba eran espinas lo que agarraba y no le hacía nada. Me salvó la vida. Y yo pienso que más de alguno de nosotros tenemos esas vivencias. Mi abuelita decía que su hijo se le atravesó al tren por la vía del tren. Y creo cuando el tren viene acercándose, las vías, los rieles se abren y después se cierran. Y le atrapó su pie en una vía y mi abuelita la alcanzó a ver y no podía arrancar el pie de la vía. Y decía, pues aquí nos morimos los dos, no te voy a dejar. Y es un milagro, un tren no se para. No se para el tren. Y lo pudo, y lo pudo destrabar. Le salvó la vida. Amén, amén. Le salvó la vida. Y todo lo que las madres hacían, ahora los tiran. Ahora la televisión dice, encontraron un recién nacido tirado. ¿Sí? Lo encontraron tirado. Ya cuando bien les va a las criaturas, nacen y los regalan. Ya ahí les fue bien. Aquí el programa de la policía que dice, si no quieres niño, tráigalo. Tráigalo, no le vamos a pedir ninguna declaración. Déjelo en un lugar que sea de la ciudad y ahí déjelo. Pero no tanto así, los matan. Piensan esas gentes que no van a dar cuenta a Dios. Piensan esas gentes que no van a dar cuenta a Dios por esas criaturas. ¿Sí? Un niño es una responsabilidad grande, porque es una vida. ¿Sí? Es una creación de Dios. Es una creación de Dios. Los niños nos enseñan mucho. Obsérvelos bien para que vean todo lo que los enseñan los niños. ¿Y qué podemos aprender nosotros, los adultos, de nuestros niños? ¿Qué podemos aprender? ¿Saben qué podemos aprender? Su capacidad de creer sin cuestionar. Es una capacidad que tienen los niños de creer sin cuestionar. A los niños no les cuesta creer. Los niños no cuestionan. Los niños solo creen. Ellos solo creen. Los niños no dudan, solo creen, y no solo en Dios, sino también en las personas, porque son inocentes. Los niños también creen en las personas. Nosotros tuvimos que ser niños para poder aceptar la salvación de Jesucristo en nuestro corazón. Tuvimos que aceptar. Sin ver, nosotros creímos que nuestros pecados han sido perdonados. Para hacer una oración de fe, creímos que ahora somos hijos de Dios. Creímos que al morir vamos al cielo. Creímos que tenemos una mansión celestial. Es lo que tenemos que creer. Porque ahora nos cuesta creer tanto que Dios nos puede quitar el problema que nos está acosando. ¿Por qué nos cuesta creer eso? Tenemos que creerle a Dios. En el Señor somos libres. Aprendamos de los niños a creerle a Dios sin cuestionar, sin dudar, sin desconfiar, pues solo es así. Alcanzaremos los milagros que necesitamos. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Un niño no tiene el corazón lleno de vanidad. Un niño no tiene el corazón lleno de egoísmo, como lo tenemos nosotros. Ellos se relacionan con los demás. Ellos no ven la ropa del vecino. Y nosotros sí. ¿Te fijaste cómo salió ese? Un niño no. Un niño, salgas como salgas, él no te anda fijando si esa ropa ya es antigua. ¿Sí? Y uno sí, bueno, para tijerear, ¿eh? Dicen, todo estás menos en misa.
No oyes nada, pero sí miraste cómo entró fulana. El evangelio no le entendiste nada, pero sí miraste que llevaba un escote y vieja desvergonzada. Sí miraste esto y sí miraste el otro, pero no pones atención a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos los adultos, que en todo nos fijamos. Si te pelan, te hacen un corte así medio a la molla, también lo criticas. ¿Por qué mejor no vemos su corazón? ¿Por qué no vemos su corazón? Decía el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Los niños no ven el color de la piel de otra persona. Los niños no preguntan que en qué colonia viven, ni cómo está su casa. No preguntan. Los niños solo quieren jugar. Ellos solo quieren jugar y no cuestionar. Nosotros discriminamos, nosotros menospreciamos al prójimo, vemos de menos al humilde y tratamos de agradar al rico. No agradamos a Dios con esa actitud. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y menospreciamos al prójimo? ¿Cómo podemos decir? No juzguemos a las personas por su apariencia. No veamos cómo ve el hombre, sino cómo ve Dios. Cómo ve Dios. Muchas veces las personas sencillas tienen un corazón más agradable para Dios que el nuestro. Y nos creemos cristianos, y nos creemos que sabemos todo, y nos creemos muy bíblicos, pero echamos a perder en lo que creemos, siendo así, criticando a la gente. Y nos llenamos de amargura, sobre todo. Nos llenamos de amargura. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos son contaminados. Nosotros nos estamos cuidando del coronavirus, ¿verdad? Por no contaminarnos, pero el corazón lo traemos bien contaminado. Lo traemos mal. Nuestra alma no está bien delante de Dios. Es precioso cómo los niños, a pesar de los regaños, óigalo bien, a pesar de los regaños y los pleitos entre sus padres, ellos siguen amando, ellos siguen besando, ellos siguen atendiendo, ellos siguen sonriendo. Ellos siguen sonriendo. ¿Por qué? Porque su corazón está limpio de toda la amargura. De toda la amargura. Aprendamos de los niños a mantener nuestro corazón libre de raíces de amargura, los cuales contaminan a muchos. Amargan a la familia, destruyen momentos lindos. ¿Por qué al crecer nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué? Porque nos amargaron la vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir disculpas cuando sabes que ha sido tu culpa? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? Porque tu corazón está enfermo. Tu corazón está enfermo. Tu corazón está amargado. ¿Por qué nos llenamos tan fácilmente de amargura en nuestro corazón? Así como nos dice, mantén tu corazón limpio de grasa, hay que mantener al corazón limpio de amargura, porque esa te daña el alma. Los niños nos dan a nosotros grandísimas lecciones de amor, perdón y bondad, y del verdadero significado y de un corazón limpio. A los niños les da miedo la oscuridad. Al adulto no le da miedo a la oscuridad, se esconde para hacer sus maldades. Pero al niño le da miedo a la oscuridad. Y buscan que alguien esté con ellos. El adulto no. Cuando está haciendo sus maldades, no quiere que nadie esté con ellos. ¿Por qué? Porque
porque tiene veneno en su corazón. Nosotros le tenemos miedo a la luz porque nuestras obras son desagradables delante de Dios. Son desagradables delante de Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tengámosle miedo a la oscuridad, al igual que un niño. La oscuridad de una vida sin Dios, de una vida lejos de su presencia, y vengamos a su luz verdadera como lo haría un niño. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es una bendición. Esos mensajes es una reflexión grande. Podría decir usted, no, pues ya mis hijos ya están mayores. No, si vienen generaciones, ¿verdad? Estamos viendo nietos, al rato vamos a ver bisnietos, ahora vamos a ver tataranietos, gloria a Dios. Vamos a ver criaturas donde nosotros podemos ser sus maestros. Usted que conoce la palabra de Dios, y ahí está el ganar de almas a nuestra propia familia. Amén, amén. Amén. Antes de terminar este mensaje, una cosa que nunca me voy a olvidar. Usted que me está viendo por este medio de YouTube, yo quiero decirle a usted, le quiero presentar a usted el plan de salvación. Posiblemente diga, no, pues eso de la salvación solamente Dios lo sabe. No, Dios quiere que también usted lo sepa. Dios quiere que también usted sepa que necesita aceptar a Jesucristo en su corazón. ¿Qué seguridad tiene usted de hoy, si hoy muriera, de ir al cielo? No es nada difícil. Lo difícil ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Lo único que tiene usted que hacer en esta mañana, ser sincero con Dios y de aceptarlo en su corazón. Yo quiero compartir este mensaje con usted. Si usted puede y no se avergüenza, levante su mano delante de lo que usted tenga y decirle a Dios así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración y has salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y lo hizo con todo su corazón, no lo dude. Su nombre en estos momentos está escrito en el libro de la vida. La vida es bien breve. No sabemos si mañana tenemos vida. No sabemos si en la noche tenemos vida. Pero sí le aseguro que usted va a gozar de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Bendiciones.